Muy buenas, hoy nos vamos a embarcar en un viaje fascinante, un recorrido por una de las redes más complejas y, la verdad, más increíbles de nuestro cerebro, la que nos permite entender y manejar los números. Y para empezar, vamos a plantear una pregunta que parece súper sencilla. ¿Qué es lo que pasa ahí dentro cuando nuestros ojos ven un número, por ejemplo, en una pantalla? ¿Es solo un acto de reconocer una forma y ya está? Pues resulta que no, para nada. En cuanto vemos ese número, se pone en marcha un viaje rapidísimo y súper complejo por nuestro cerebro. Esto que tenemos aquí es como el mapa de metro de la información numérica. Y eso es justo lo que vamos a hacer, un tour guiado por este mapa. Venga, pues vamos a desglosar este mapa. Para orientarnos en este viaje, vamos a usar el modelo más aceptado por la neurociencia, uno que nos dice que el cerebro no tiene una, sino tres maneras diferentes de procesar los números. A ver, casi todo lo que se sabe hoy en día sobre esto se basa en lo que se conoce como el modelo del triple código. Lo que viene a decir en pocas palabras es que nuestro cerebro no tiene un único cajón para los números, sino que usa tres sistemas distintos que, eso sí, están constantemente hablando entre ellos. El primer sistema, el primer código, es el visual. Cuando vemos el símbolo 7, se activa una zona llamada giro fusiforme. Fijaos, está aquí, en la parte inferior de los dos hemisferios. Es, digamos, el sistema que reconoce el dibujo del número, su forma. Vale, vamos con el segundo. El código verbal. Si en lugar de solo ver el número, queremos leerlo o decir 7 en voz alta, la información viaja a otra parte, a los centros del lenguaje. Estos se encuentran sobre todo en el hemisferio izquierdo, en las zonas que rodean la cisura de Silvio, como se ve aquí en el esquema. Pero ojo, porque este código verbal tiene otra función que es importantísima. También es una especie de almacén de datos. Todas esas operaciones que nos sabemos de memoria, como las tablas de multiplicar, 7 por 2, 14, las recuperamos de aquí, concretamente de una estructura llamada giro angular izquierdo. Es la base de ese cálculo que nos sale casi sin pensar. Y con esto llegamos al tercer y quizá más fascinante de los códigos, el de cantidad. A este sistema no le importa la forma del número, ni cómo se llama. Se ocupa de su significado puro, de lo que representa, de su magnitud. Es la red que entiende, de forma abstracta, que 7 es más que 5. Y el centro neurálgico de este código de cantidad es el surco intraparietal. Quedaos con este nombre. Esta estructura que está aquí, en el lóbulo parietal, es el corazón del procesamiento numérico. Se activa siempre que comparamos cantidades o hacemos una estimación. Podríamos decir que es donde el cerebro dibuja esa línea numérica mental que todos tenemos. Hasta ahora hemos visto el mapa ideal, cuando todas las rutas funcionan a la perfección. Pero, ¿qué pasa cuando estas vías tienen problemas, digamos, de construcción desde el principio? Bueno, pues eso nos lleva directamente a hablar de la discalculia. La discalculia es básicamente una dificultad específica y persistente con las matemáticas. Y aquí hay que dejar algo muy claro. No tiene nada que ver con ser menos inteligente, ni tampoco es culpa de una mala enseñanza. Es un trastorno del neurodesarrollo. Y que nadie piense que es algo raro, ¿eh? Aunque se hable menos de ella, su prevalencia es bastante alta. Se estima que afecta a entre un 3 y un 6% de la población escolar. Para hacernos una idea, es una cifra muy parecida a la de otros trastornos mucho más conocidos, como la dislexia. Y aquí va el mensaje que tiene que quedar clarísimo. La discalculia es un trastorno de base biológica. Su origen está en cómo el cerebro se ha estructurado y cómo funciona. Evidentemente, los factores externos, como un mal método de enseñanza, pueden empeorar la situación, pero no son la causa. Y la prueba de esto es abrumadora. La investigación científica, sobre todo con técnicas de neuroimagen y en personas con síndromes genéticos que suelen llevar asociada la discalculia, ha encontrado diferencias reales, físicas y de funcionamiento en las áreas cerebrales que acabamos de ver en nuestro mapa, especialmente, adivinad dónde, en el surco intraparietal. Además, es que la discalculia no es una cosa única. Se puede manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, si hay un problema en la ruta del código verbal, la persona podría tener una discalculia de tipo verbal o léxica. Pero si el problema está en la red de cantidad, en el surco intraparietal, la dificultad será más profunda, de tipo ideodiagnóstica, para entender qué significa un número. O sea que una ruta interrumpida en una parte del mapa cerebral causa un tipo de problema, y si se interrumpe en otra, causa uno distinto. Entonces, vale, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué es tan importante conocer este mapa cerebral del cálculo? ¿Qué aplicaciones tiene en la vida real? Pues, para empezar, nos ayuda a no mezclar conceptos. Por ejemplo, no es lo mismo la discalculia, que es un problema que aparece durante el desarrollo en la adquisición de estas habilidades, que la acalculia. La acalculia es la pérdida de la capacidad de cálculo que ya se tenía por culpa de una lesión cerebral en la edad adulta, como un ictus o un golpe en la cabeza. Venga, vamos a hacer un repaso rápido de las ideas clave de este viaje.
1. La habilidad matemática no está en un solo sitio, es una red cerebral compleja. 2. El surco intraparietal es el epicentro de esa red. 3. Y esto es fundamental, la discalculia es una condición neurobiológica, no es cuestión de esforzarse más. Y 4. Conocer este mapa es la clave para diseñar mejores estrategias de enseñanza y sobre todo para poder hacer un diagnóstico temprano y acertado. Y cerramos con una pregunta para darle una vuelta. Si aceptamos de verdad que tener dificultades con las mates puede tener una base biológica, tan real como cualquier otra, ¿qué significa eso para la educación? ¿No debería cambiar radicalmente nuestra forma de enseñar y de apoyar a esas personas para las que los números, de momento, son un obstáculo? Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos.